The Magics of Megas 2, el octavo episodio de la serie animada de Star Trek, es muy interesante. Está lleno de cosas que no se entienden y entonces, claro, te da ganas de volverlo a ver. La flota estelar ha encomendado a Kirk a hacer una misión especial. No es la típica misión de váyanse, yo qué sé, váyanse por ahí. No, es una cosa de ven Kirk, ven conmigo aparte. Que se tienen que ir al centro de la galaxia. ¿Cómo? Shu. Al centro de la galaxia, pero entre usted y yo. Que no salga de aquí. El Big Bang continúa creando materia en el mismísimo centro de la galaxia. Por lo tanto, si te vas justo al 0000, puedes entrar en el reino de la magia. Ahí mismo, ahí la realidad no está sometida a la materia, entonces pues supongo que es por eso. Cuestión es que dentro vive Lucien, que es un tipo muy simpático, súper dicharachero, está todo el día sin camiseta y tiene patas de cabra. Es lo que podríamos llamar un scapegoat, una víctima propiciatoria, porque resulta que es Lucifer. Sí, era difícil de adivinar, pero Lucien es Lucifer. Justo cuando están empezando los de la nave a probar a hacer magia también, que es una parte entretenida, Sulu dice, voy a evocar una chica súper curvilínea, porque el Sulu es así. Parece que no, pero sí, claro, tanta energía mental en cosas tan importantes son detectados por Asmodeo, entran en un juicio igual que los de Salem. Apolo era verdad, pues esto también es verdad. Por cierto, los destellos de apariciones y desapariciones mágicas son iguales que los de Q en la nueva generación. El jefe de los Meganos, Asmodeo, dice, vamos a exiliar a Lucien. Y dice Kirk, no, es buena gente, es buena onda el chaval. Y entonces empiezan, sí, pues toma, Hadouken. Y empiezan ahí a tirarse rayos y pelotas de poder. Hay que verlo para creerlo. Pero bueno, era solamente todo una prueba. Son toda buena gente en el centro de la galaxia. Habría que ver cómo cuadra esto con el canon de Star Trek V, de Final Frontier. ¿Star Trek V es canon? ¿No es canon después de todo, como dijo Gene Roddenberry? ¿O acaso el falso dios de Star Trek V es Lucien otra vez, queriendo hacerse el vivo? No sé. The Magics of Megas 2. ¿Tú cuál quitarías? ¿Este episodio lleno de colorido y magia y emociones y diversión? ¿O la película aquella donde la gente que ponía los efectos sonoros se quiso hacerlo graciosos? Magics 2, decides. Este episodio tiene mucha enjundia porque, si lo piensas, está diciendo que la humanidad no se salvará hasta que deje de considerar a Lucifer como la víctima propiciatoria, cuando deje de echarle la culpa de todo, cuando tome su propia responsabilidad. ¿He hecho esto mal? Yo lo hice mal. No fue porque vino Lucifer y me habló al oído y entonces me engañó. ¡Ay, es que yo no soy malo! Es Lucifer que me engañó. ¿Cómo que te engañaron? Lo hiciste mal, te equivocaste. A pechuga. Sé un humano y entonces podremos hablar con los vulcanos.